13. Dice la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Y a vosotros, estando muertos, diga, estábamos muertos. ¿En qué estábamos muertos? En pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos algunos de nuestros pecados. Sí está leyendo, ¿verdad? Si no tiene Biblia no lo va a leer y va a decir, ay, algunos nada más, no. ¿Qué? Perdonándonos todos los. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos por la lectura de tu palabra. Te pedimos, Dios poderoso, que hables a nuestras vidas en esta hora, Señor, y que uses mi vida para traer el mensaje que has puesto, Padre eterno, y que toda la gloria y la alabanza sea para ti en este día y siempre. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Dele un fuerte aplauso una vez más a nuestro Señor Jesucristo, porque a eso hemos venido a este lugar. Puede tomar su asiento. Quiero comenzar haciéndole una pregunta. ¿En algún momento de su vida usted ha tenido una deuda? ¿Algún momento en su vida usted ha tenido alguna deuda? Y no solamente que haya tenido una deuda, sino que usted dice, no puedo. O a lo mejor la tiene ahorita, ¿verdad? Yo recuerdo, y voy a ser sincero, que cuando era joven, bueno, todavía sigo siendo joven, gracias por esos amenes, que Dios los bendiga y se vayan al cielo. Pero cuando era joven e inexperto en el manejo de tarjetas de crédito, recuerdo que me endrogué tan feo, pero tan feo, que llegó un momento en que yo dije, no voy a poder pagar esto. Me van a meter a la cárcel. Y usted sabe que empieza a hablar el banco y lo amenazan y vamos. Y yo ya sentía que iban a llegar a la casa. Ahora, yo no sé si usted ha vivido eso en algún momento de su vida, pero no pasó, la verdad es que no pasó, pero uno se imagina cuando le hablan que al otro día, porque así le dicen, y vamos a ir, ya se imagina uno que van a estar tocando y la vergüenza. ¿Sí me está siguiendo? O sea, uno empieza a pensar eso, y eso me sucedió a mí. Ahora, cuando uno habla de estos problemas de deudas, uno no puede dormir. Nosotros no estamos tranquilos. Hay mucha desesperación cuando hay deudas. Por eso el día de hoy titulé el mensaje, deudas por pagar. Imagínese que nosotros tuviéramos una deuda impagable, que no pudiéramos pagar esa deuda. No sé, usted se endrogó con algo, se enfermó, no sé, y se tuvo que pedir un préstamo, y después ese préstamo se hicieron réditos, y ya después de esos réditos, y usted ahorita tiene una deuda de 10 millones de pesos. Quizá para muchos dicen, no, con eso mejor me mato. A lo mejor, no sé. Ahora, alguien dijo en una ocasión que no le alcanzaría la vida para poder pagar la deuda que tenía. Ahora, hay varios tipos de deudores, o más bien 3 tipos de deudores. Uno, los que pagan sus deudas. A ver, ¿de cuál es usted? Los que pagan sus deudas. Los segundos, los que no pueden pagar sus deudas. Perdón, los que no pagan sus deudas.
Y los terceros, los que no pueden, porque una cosa es que no quieras y otra cosa es que no puedes. Y ese es un verdadero problema cuando no puedes pagar tus deudas. Cuando caminas con Dios, edificas tu vida sobre la roca y no hay problema que no pueda solucionarse, porque creemos en un Dios que soluciona problemas. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros nos metemos en problemas, en deudas, y queremos que Dios venga y resuelva las deudas, cuando Dios nos enseña cómo resolver esas deudas. En esta serie vamos a hablar algunas cosas de eso. Con Jesús de tu lado, no hay problema que no pueda solucionarse en esta tierra. Lo digo por el problema que no tenga solución. En el Señor sí hay solución, siempre hay solución. Piense por un momento que tiene usted una deuda impagable y es tan grande que de verdad no tiene cómo, no hay salida. Piense, hace un momento le dije así, que usted en este momento debiera 10 millones de pesos. Dice, uy, vendo la casa, ni con eso me alcanza. Y vendo acá, vendo al marido, no, ese no me da nada. Y la verdad es que a nadie nos gusta estar endeudados y mucho menos no tener para pagar. ¿O a alguien le gusta esto? Nadie. Y de hecho, no pagar también lastima a alguien más, porque está lastimando al que no le está pagando. Entonces, ya hay dos que se sienten mal. Pero cuando vamos al plano espiritual, todo eso se lo he dicho porque cuando vamos al plano espiritual, quiero decirle que nosotros teníamos una deuda que era impagable, no se podía pagar. Romanos capítulo 3, verso 10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. ¿Está escuchando? Eso dice la palabra del Señor. Si usted en algún momento se sintió justo, y es que ahí lo voy a llevar poco a poco, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Escúcheme bien, usted no lo buscó al Señor, el Señor lo buscó a usted. Porque a veces nos sentimos, no, y es que yo tenía tanta necesidad y lo busqué al Señor. No, Él la estaba buscando a usted desde hace mucho tiempo. No hay quien busque a Dios. Todos, diga todos, se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto lo digo para que comprendamos que por más acciones justas que hagamos en la tierra, ninguna pagará la deuda y ninguna podrá justificarnos delante de Dios. Por más cosas buenas o muy bueno que haya sido o cosas que tú quieras hacer para pagar la deuda que Jesús pagó, no se puede pagar. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15 que leímos hace un momento y lo voy a leer nuevamente, dice, y a vosotros, o sea, nos está hablando a nosotros, estando muertos en pecados, porque la deuda que nosotros teníamos, ahorita se lo voy a poner de otra manera, era el pecado y en la circuncisión de vuestra carne, o sea, no había nada, absolutamente nada que pudiera hacer que el pecado que tuviéramos nosotros, por más que nos flageláramos, por más que hiciéramos buenas obras, no podemos pagar todo lo que traíamos. Dice la palabra del Señor, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos, escuche, todos los pecados. No importa cuál pecado haya sido, porque a veces decimos, mire, si hay alguna manera en que el enemigo nos ataca es hacernos sentir que no nos han perdonado. Porque cuando hablamos de pecados, hay tantos pecados. Mire, yo solamente le voy a dar un ejemplo. En una ocasión, y lo he comentado, en una ocasión un varón
se me acercó aquí en la iglesia y me dijo: pastor, perdone, yo no sé, yo me siento tan mal, no sé, mi vida fue un desastre, la verdad es que fue un desastre, yo le hice mucho daño a la gente, yo no creo que Dios me pueda perdonar. Yo le dije: Dios puede perdonar cualquier pecado. Dice: yo fui secuestrador, hice mucho daño a gente, maltraté a gente. ¿Usted cree que Dios me pueda perdonar? Veo toda esta gente tan linda y yo fui muy malo. Yo le dije: uy, si usted supiera. Porque le voy a decir una cosa, la palabra del Señor dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejía, homicidios, borracheras, orgías. O sea, Dios está poniendo a un homicida, a alguien que mató, junto con un chismoso. Porque a veces decimos: ay, no, yo no he matado a nadie. Pero qué chismoso es. O iracundo. ¿Sí me está siguiendo? O sea, lo que la palabra del Señor nos está diciendo es que no hay justo ninguno. Y después dice el verso 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era como contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando nosotros entendemos esto que acabo de leer, entenderemos la importancia que tiene la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia y leemos, debemos de leer o saber el contexto cultural, social del momento, y cuando nosotros hacemos esto vamos a entender más qué es lo que estaba pasando, qué fue lo que pasó. Voy a terminar con eso al final. Mire, la ciudad de Colosa, a la cual Pablo le está escribiendo, era una ciudad que estaba en la antigua Frigia, en el valle del río Lico, en Asia Menor, y se encontraba aproximadamente a unos 160 kilómetros al este de Éfeso, en la actual Turquía. O sea, Colosa o los colosenses estaba en Turquía, la actual Turquía. Y cuando Pablo escribe esta carta a los colosenses, Pablo se encontraba preso en Roma cuando envía esa carta. Y hay un detalle clave aquí que quiero enfatizar. Mire, es de un hombre llamado Epafras, así se llamaba, el cual fue el encargado de llevar esta carta a los colosenses. Eso lo vemos en Colosenses 4:12, donde dice la palabra del Señor: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando. ¿Qué estaba haciendo Epafras? Siempre rogaba, o sea, siempre se la pasaba orando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. O sea, Epafras era parte de la iglesia de Colosa, y dice la palabra del Señor que Epafras conocía a la iglesia de Colosa. Él era el encargado de llevar esta carta a la iglesia, de leérselas, y él algo hacía, era estar orando siempre por la iglesia. Siempre oraba. Qué hermoso, ¿no? Tener a alguien que esté orando por nosotros. Es por eso la importancia del ayuno y la oración que hacemos los días jueves. En Colosenses se habla de un acta de decretos que estaba en nuestra contra, y eso nos habla de una deuda impagable. Y como le decía hace un momento, es importante que nosotros veamos el contexto de la historia para entender muchas cosas de cuando nosotros leemos la Biblia, qué es lo que estaba pasando. En ese tiempo, cuando había una deuda que era impagable, a la persona que se le debía, esta persona escribía en un pergamino la cantidad e iba a la casa de la persona que le debía y ponía, la clavaba ahí en la puerta, para que entendamos el contexto.
Imagínese la vergüenza. Es como que ahora, ¿no? Como que lo que le decía hace un momento. Usted tiene una deuda, cualquiera que sea su deuda, le debe a Electra, a Coppel, o no sé. Pero imagínese que llegaran a su casa con la policía. Piénsele lo que le estoy diciendo, porque eso era lo que pasaba. Que llegaran con la policía y que tocaran y que no, usted se empieza a esconder y empieza a, no, como de que salga. Y que no, y que le pusieran ahí escrito, debe tanto, debe el refri. Piense, generaría vergüenza. Y eso se puede parecer mucho a lo que vemos hoy. Por ejemplo, hoy se usa mucho de que cuando un papá no quiere dar, ¿cómo se llama? La pensión. Ahora se está usando eso, ¿no? ¿Qué hacen las mamás? Porque ya hasta se hizo una asociación de eso. Van las mamás con otras mamás y no, vamos a ponen la foto afuera así en la calle, imagínense a la entrada y no quiere pagar la pensión. Imagínense la vergüenza. Y lo ponen afuera del trabajo. Uy, no manchen, sí, exactamente. Pero está pasando eso. Están haciendo, es más o menos eso. O también el día de ayer visitábamos a una familia y en las casas estas donde tiene que pasar uno un filtro de seguridad, y nosotros llegamos a ese filtro de seguridad y estaba residentes y del otro lado decía visitantes o morosos, y ahí nos formamos nosotros por visitante. Ay, luego usted. Íbamos a visitar a una familia y en eso vi a un hermano que no quiero decir su nombre. No es cierto, no es cierto. Pero cuando íbamos a salir, nos formamos en la salida esta, y el que iba adelante era un moroso. ¿Por qué? Porque se bajó y va, y todavía se enojan, se enojó y dijo, pero era amoroso. ¿Sí me está siguiendo? Espero que no haya amorosos aquí, que nada más haya amorosos. Ahora, el documento de la deuda pegado en esa casa, imagínense, lo escribían en papiros y la tinta que usaban era una tinta que de alguna manera se podía borrar. Y eso permitía que cuando la persona pagaba su deuda, entonces le borraban esa cantidad. Pero también había otra forma de demostrar que una persona había pagado. ¿Y cuál era esa forma? Que agarraban un clavo y clavaban ese clavo en el pergamino diciendo, fue liquidada la deuda. O sea, es libre. Entonces, cuando Pablo escribió y habló de esa carta a los colosenses, les estaba diciendo esto: Dios nos perdonó todos nuestros pecados, anuló el acta de decretos, como la clavó en la cruz del Calvario y nos dio libertad. Y esa carta no era para los colosenses, sino también es para la iglesia Vida Nueva en este tiempo. Ahora, escúchenme todos. Habíamos nosotros violado la ley de Dios, así que nuestra lista era grande. Le dije, quiero que ahora piense. Nosotros, morosos, estábamos en esa lista, pero quiero que piense por un momento, porque a veces no dimensionamos una deuda, pero quiero que ahora piense por un momento. En su puerta, adúltero, fornicario, destruyó un hogar, destruyó una familia, dejó hijos. Estoy dando ejemplos, porque de eso venimos todos. ¿Sí me está siguiendo? Esa acta de decretos la tenía el enemigo en sus manos
y la exhibía públicamente. La exhibió durante muchos años. Estuvo exhibiendo,la y nos hizo mucho daño a nosotros. Gente se apartó de nuestra vida, gente nos dejó de hablar, quizá amistades familiares nos hicieron a un lado simplemente porque esa acta de decretos el enemigo se la estaba mostrando todos los días. Pero cuando Pablo dice quitándola de en medio, el apóstol Pablo está usando una palabra griega que significa literalmente la quitó de en medio y no regresa. Y cuando el enemigo la exponía a toda la gente a nuestro alrededor, viene nuestro Señor Jesucristo y dice la palabra del Señor que clava en la cruz del Calvario esa acta de decreto y dice: pagada, está pagada. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Mire, esto quiere decir que nuestros pecados no son perdonados temporalmente. El enemigo todavía viene y le dice, ¿verdad? No, nuestros pecados no fueron perdonados temporalmente, sino nuestro Señor Jesucristo los quitó de una vez y para siempre. Mire, el día de ayer estábamos aquí en Varones y estaba hablando con un hombre aquí que vino y inmediatamente dice: yo quiero que mis pecados sean perdonados, quiero ser bautizado en el nombre de Jesús. Inmediatamente lo llevamos a las aguas bautismales y ¿sabe qué fue lo que pasó en el ámbito espiritual? Jesús una vez más, ¡pum!, clavó sus pecados, dijo: pagado, ya está pagado, liquidado. Por eso es importante que entendamos que nuestra deuda ya fue pagada. Nos liberó Jesús de toda deuda. La cruz es la respuesta de Dios a la deuda del pecado. Porque piensen eso. O sea, la deuda, pecado no es cualquier cosa, son muchas cosas. El problema más grande que nosotros teníamos y que no había forma de resolver y de pagar se llamaba pecado. Pero gracias a Jesús que murió en la cruz, hoy somos libres. Pero imagínense que alguien nos exhiba públicamente los pecados que cometimos. Imagínense. Piense por un momento. Piense en los pecados que usted cometió. Y que de repente alguien entrara por esas puertas. Y que empezara a gritar: ¡eh! Él es esto, Él me hizo aquello. Piense, y que empezar a exhibir la vergüenza que sentiríamos, ¿no? Pero por eso quiero hacerle una pregunta. ¿Alguna vez alguien te acusó de algo que hiciste? Uy, nadie. Creo que todos en algún momento hemos pasado eso. Viviendo en casa donde hay varios niños, nosotros éramos 7, siempre habrá alguien que acusa. Sí, claro. Recuerdo que cuando éramos niños tengo una hermana que siempre decía todo, siempre. Y por supuesto que los papás saben quién es el que dice todo. Claro que sí. Recuerdo que una vez mi madre le dijo a mi hermana que escribiera todo lo que hiciéramos cuando no estuviera ella. Ya sabía que ella era la que... Así que yo me acuerdo que mi hermana, no hombre, le encantaba eso, así que se agarró una libretita y sí, de verdad, y andaba detrás de nosotros. Y empezaba a apuntar. Cuando llegó mi mamá, no hombre, corrió luego con ella. ¿Qué hicieron? No hombre, sacó hasta lo que no habíamos hecho. Y ya se puede imaginar. Yo creo, o no será alguien de aquí así. ¿Era así antes? Y sacaba la lista. No, hasta dice: pues me las vas a pagar. Voy a apuntar también lo que me hiciste la otra vez. Me hubiera gustado que alguno de mis hermanos, cuando me acusaron, me hubiera defendido. Pero la verdad es que no sucedió eso. Porque creo que ni en las películas sucede eso.
No nos defiende nadie. Ahora, yo no sé si a usted le pasó, porque no conozco cómo fue su niñez o su juventud o su adolescencia, pero a veces ya sabíamos que éramos culpables. La verdad la habíamos hecho algo mal, porque si pasaba algo decían, seguramente fue tal persona. Ya sabían qué era lo que hacíamos cada uno de nosotros. Decían, no sé, se robaron las naranjas, ya sé quién fue. Ya sabían. Y no hay nada más incómodo que públicamente te exhiban de un error. Y lo he comentado esto. Mi madre nos exhibió a mi hermano y a mí. Le he dicho que cuando éramos niños agarramos y nos fuimos, y mi hermano agarraba y trabajaba en la tienda. Yo, según iba a comprar a la tienda, no compraba y me daba todo lo que no compraba, y aparte me regresaba a cambio. Uy, mi madre se enteró y nos exhibió públicamente en la calle. Ay, nos llevaba de las orejas y pegándonos. Y mire, yo no sé si me dolían los golpes o la vergüenza de que toda la gente... Porque sí sabe cuando, espero que no sea usted, pero cuando hay algo así, hay gente que sale así como que a limpiar el carro. Nunca limpia el carro, nada más para estar viendo el chisme. Pero hablando espiritualmente es lo mismo. Hay alguien que se encarga de acusarte y de exponerte públicamente. No es el hermano que está a tu lado, Nosotros, como hijos de Dios, tenemos un acusador, y él se dedica a levantar una lista de argumentos si hemos hecho algo. Apocalipsis capítulo 12 verso 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Oh, claro que sí, hay un acusador, y no crea que es el hermano. No, hay alguien que está acusándonos día y noche. Zacarías 3:1 lo dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. Uy, el enemigo, mire, siempre he dicho esto, no crea que el enemigo anda en las cantinas, El enemigo viene a la iglesia. Claro, el enemigo anda en las iglesias buscando qué encuentra para acusarte. Ahora, quiere decir entonces que tenemos un acusador, alguien que no se le pasa nada y constantemente nos está acusando. En sus argumentos de acusaciones, como lo dice en la carta de los Colosenses, se convierte en una carta de argumentos, de acusaciones que no pueden ser borrados por nuestro comportamiento o por cosas buenas. No pueden ser borrados por buenas obras que tú hagas. No pueden ser borrados pagando cierta cantidad. No pueden ser borrados a través de un programa. Por ejemplo, no sé, veo los programas que hay ahora que si te agarra el torito, veía que gente que las agarra, perdón, el torito, que los agarran, corre el torito, que si los agarran que estaban tomando y eso y van manejando, los llevan al torito o les hacen un examen, y ahora ya están haciendo que tienen que dar servicio a la comunidad para borrar. No, ni haciendo servicio a la comunidad podían ser borrados tus pecados. Había un dedo grande que te acusaba, y le voy a decir una cosa, todavía te quiere seguir acusando. Mire, cuando el enemigo venga y te acuse, porque él siempre sabe cómo lo acusa con su pasado. Siempre lo acusa con su pasado. No seas, mira, si tú eras esto. Y le voy a decir algo, cuando el enemigo venga y le recuerde a usted su pasado, usted agarre y recuérdele su futuro. Dígale, sí, yo era eso, pero a ti te espera esto y a mí me espera la corona de vida que el Señor ha preparado para mí. Así que era impagable
hasta que apareció aquel que murió en la cruz, y eso lo hizo en la cruz para eliminar el acta de argumentos que había en nuestra contra. Y esa acta, desde que les daba autoridad a las potestades espirituales para que nos ataran y nos afligieran. El libro de Efesios capítulo 6 verso 12 habla de eso y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Sí entiende eso? O sea, no, tu lucha no es con la gente, tu lucha no es contra tu esposo, tu esposa, con el vecino que te avienta la basura. No es el pleito. Hay un ámbito espiritual y tenemos que entender eso, que todo es un ámbito espiritual. La Biblia dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados. O sea, no es cualquier cosa, son principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, esto lo debemos de entender, porque hay dos mundos: el mundo físico y el mundo espiritual. La Biblia lo dice de esta manera: el espíritu quiere, pero la carne no quiere. El espíritu quiere levantar las manos, pero la carne dice no. Hay una lucha espiritual. Créalo que cada vez que venimos a un servicio, empieza la lucha desde la casa, ¿o no? ¿Iré o no iré? Ay, no, como que hoy no hay partido. Y empieza la lucha espiritual. Hay un mundo espiritual. ¿Sí me está siguiendo? Cuando usted llega a la casa del Señor, empieza la lucha espiritual también. Créalo. Hasta esas cosas tan sencillas como que hace un calorón y usted no se concentra. Es un mundo espiritual. Y no estoy diciendo que no haga calor y que no digan hace un calor. Sí hace un calorón, pero a lo que me refiero es que hay un mundo espiritual y la lucha es contra eso. Pero Jesús en la cruz del Calvario asumió la vergüenza para quitar nuestra vergüenza. Hebreos capítulo 12 verso 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabe que estamos en una carrera? ¿Cómo vamos a correr esa carrera? El autor de Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sabe que estamos en una carrera? Tenemos una lucha espiritual. Siempre ponga la vista en Jesús. ¿Por qué viene a este lugar? Porque vengo a alabar a Jesús. Levanto las manos, ¿por qué? Porque estoy alabando a Jesús. Danzo, ¿por qué? Porque danzo para Jesús. Si me está siguiendo, todo lo hago, mi vista está en Él. Y después dice: el cual, Él nos va a dar un ejemplo, el cual por el gozo, diga gozo. A ver, den un grito de gozo. Ay, Señor. Entonces, ¿entiende qué es gozo? Mire, mamás, ¿se acuerdan cuando vieron a su bebé por primera vez? No, yo le digo una cosa: mi madre se emocionó demasiado. No, las mamás cuando ven a los niños se emocionan, ¿no? Se emociona. Y la palabra del Señor dice: el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Wow. Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire, qué interesante.
El escritor de Hebreos nos habla de una carrera que podemos correr o estamos corriendo, y nos está hablando no nos está hablando, de una carrera física, sino nos está hablando de una carrera espiritual. Esta carrera es la carrera de la fe, la cual está llena de obstáculos. Una carrera, no crea que la carrera pues vamos a correr, no. Una carrera siempre va a tener obstáculos, y todo comienza en la cruz. Ahí comienza. La cruz es el inicio de la carrera, pero esta carrera la corremos de una manera diferente, no poniendo los ojos en ser reconocidos, no poniendo los ojos en un diploma, no poniendo los ojos en esta tierra, sino poniendo los ojos en Jesús. Comenzamos la carrera en la cruz. Comenzamos la carrera en la cruz. Recuerda lo que vimos el día domingo. Cuando nosotros somos bautizados, comenzamos esa carrera, la carrera de la cruz. Jesús es el autor y consumador de la fe, dice el libro de Hebreos. O sea, que Él es el principio y Él es el final. Comenzamos en Él y vamos a terminar en Él. Quiere decir que antes de Él no hay nada y después de Él tampoco. Por eso es que aún en el libro de Colosenses dice Pablo que Él es todo. Él es todo para nosotros. No hay nadie que nos pueda brindar tanta seguridad como Jesús. Ni tu esposo te puede brindar seguridad, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu trabajo, ni tu negocio, ni el gobierno puede darte la seguridad como solo Jesús te puede dar la seguridad. Él es el que te puede dar la mejor seguridad. Jesús fue el único que fue a la cruz por su propia voluntad. Nadie lo obligó. Él fue. Y todo lo hizo, ¿sabe por qué? Por amor. Él no solo fue a la cruz para demostrar quién era. No fue a la cruz para impresionar a la gente. Y mucho menos para mostrar a la humanidad que Él podía hacerlo. No. Jesús soportó la cruz por amor. ¿Y sabe cómo lo soportó? La Biblia dice que Jesús soportó la cruz por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál era el gozo? ¿Qué gozo podía Él encontrar al dolor, a la burla, a la vergüenza, a todo lo que le estaban mirando, a todos los que se reían de Él, a todos los que lo iban a dejar solo? ¿Qué gozo le puede sacar a la crucifixión por algo que no hizo? Pero deje decirle algo. Jesús fue a la cruz con gozo. ¿Sabe por qué? Porque lo estaba mirando a usted en este tiempo. Me estaba mirando a mí. Jesús fue a la cruz con gozo porque estaba mirando el cambio que iba a haber en tu vida, iba a haber en tu familia. Jesús fue a la cruz con gozo porque estaba viendo todo el cambio que habría en tu vida. Jesús fue a la cruz con gozo porque estaba viendo la respuesta a la sanidad que ibas a recibir. Jesús fue a la cruz con gozo porque estaba viendo que eso provocaría la salvación de tu vida. Pero también dice que despreció la vergüenza. O sea que no hizo caso a lo vergonzoso que era la muerte al morir en la cruz. Porque quiero decirle algo y quiero terminar con esto, para que tengamos un referente mejor sobre lo que era morir en la cruz. Mire, Jesús tenía sus ojos puestos en lo que iba a venir a través del sacrificio que iba a pasar. Porque no era cualquier cosa ir a la cruz. En realidad, nadie ha mostrado lo que era verdaderamente morir en la cruz. Porque la muerte en la cruz en los tiempos de Jesús era uno de los métodos de ejecución más crueles.
humillantes y dolorosos. El imperio romano usó esto para hacer que la gente muriera, pero de una manera terrible. Fue diseñado para causar un sufrimiento físico extremo, vergüenza pública y una muerte lenta y agonizante. Le voy a decir, por ejemplo, morir en la cruz incluía lo siguiente, con esto voy a terminar. Condena y castigo previo. Antes de la crucifixión, el condenado solía ser flagelado brutalmente. Esta flagelación se hacía con un látigo llamado flagrum, que tenía puntas de metal, hueso o vidrio incrustado. No crea que con unas ramitas como lo hacen. No, no, no. Era algo bastante difícil. Las heridas eran tan profundas que desgarraban la piel y los músculos y muchas veces dejaban los huesos al descubierto. Isaías lo profetizó, porque la Biblia dice que fue de tal manera desfigurado su aspecto que era irreconocible. O sea, aún Juan en el libro de Apocalipsis dice, y entró un cordero que Juan conocía a Jesús. ¿Sí me está siguiendo? Pero la Biblia dice que cuando lo miró no lo reconoció porque era tanto desfiguro. Eso hizo Jesús por ti y por mí. Otra cosa es que cargaba un madero. El condenado tenía que cargar al patíbulo el travesaño horizontal de la cruz hasta el lugar de la ejecución. Este podía pesar entre 30 y 50 kilos, más o menos lo que peso yo cuando era niño. En el caso de Jesús, debido a la debilidad por los azotes, la Biblia dice que pusieron a un hombre que le ayudara, porque imagínense después de esa flagelación, de ser expuestos sus huesos, todavía cargar una cruz. Otra cosa, que eso no, muchas veces nadie no lo hemos visto en otra parte, pero alguien en ese tiempo que moría en la cruz, moría totalmente desnudo. Para un judío, la desnudez es algo vergonzoso. Y era común que los crucificados fueran desnudados completamente para aumentar la humillación. Estaban expuestos a las burlas, al sol, a la inclemencia del clima y al dolor prolongado. Jesús fue totalmente desnudo a la cruz del Calvario. También lo fijaban a un madero. Se usaban clavos de aproximadamente 13 a 18 centímetros, más o menos un clavo así. Y en el caso de Jesús se menciona que fue clavado, o sea, fue clavado. No lo clavaban en las manos, sino los clavaban en esta parte para poder soportar el peso del cuerpo. Y la posición del cuerpo también. El cuerpo colgaba, forzando al crucificado a levantarse sobre los pies clavados para poder respirar. Imagínense, esto era lo que pasaba, que se trataba de levantar. ¿Por qué? Porque empezaba la sangre a fluir y se empezaban a colapsar los pulmones. Eso pasó Jesús. Y esto causaba un dolor insoportable y un desgaste muscular. La muerte solía llegar por asfixia, por un paro cardíaco, shock o una combinación de estas causas. La duración y muerte. Algunos morían en horas, otros podían durar hasta días. A Jesús lo crucificaron alrededor de las 9, de acuerdo a lo que vemos en la palabra del Señor, a las 9 de nuestros horarios, y murió alrededor de las 3 de la tarde. Los soldados rompían las piernas para acelerar la muerte de la gente, pero a Jesús no lo hicieron, cumpliéndose la profecía que ninguno de sus huesos sería quebrado.
Y por último, con esto termino, pongámonos de pie, la sepultura. Normalmente los cuerpos quedaban colgados como advertencia y eran tirados a fosas comunes. En el caso de Jesús, José de Arimatea pidió su cuerpo y lo sepultaron en una tumba nueva. ¿Sabe para qué lo sepultaron en una tumba nueva? Solamente para que esa tumba lo escupiera. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo iba a resucitar al tercer día. Amén. Para demostrar que ese sacrificio lo hizo por amor a ti. Por eso quiero invitarte en este momento que cerremos nuestros ojos. Tenemos un Dios muy bueno. Él nos ama bastante. Y todo esto es el principio de esta serie para que nosotros podamos entender que no fue cualquier cosa lo que hizo Jesús. Él fue menospreciado, Él fue golpeado, irreconocible quedó, pero todo lo hizo por amor a ti. La cruz es la muestra del amor de nuestro Dios. Por eso en esta hora démosle gracias, gracias Señor. Gracias por la cruz, porque la cruz era para nosotros. Ahí estábamos expuestos. El enemigo nos expuso todos nuestros pecados. Eso destruyó hogares, destruyó familias, destruyó nuestra salud, destruyó, Señor, nuestro entorno. No teníamos cómo pagarlo, pero llegaste tú y clavaste esa acta de decretos que nos era contraria, y la clavaste en la cruz del Calvario y nos diste una vida nueva. Gracias, gracias, gracias. No hay palabras, no hay nada que podamos hacer para poder recibir ese perdón. Solamente tú lo hiciste. Y ahora nos has invitado para que a través del bautismo comencemos una vida nueva. Y gracias te damos, Padre Celestial, porque una alma va a ser bautizada el día de hoy en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Gracias, gracias. Gracias, Señor Jesús. Levante sus manos y dígale gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú perdonaste nuestros pecados, porque tú nos diste una vida nueva, Señor.